La paz y la misericordia del Señor se multipliquen todos los días de tu vida. Hoy yo tengo la bendición de cerrar la serie Conociendo del amor de Cristo. Y el tema que vamos a abordar es conservándonos en el amor de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner este momento en sus manos para que sea Él enseñándonos, para que sea Él llevándonos a conocer más y más de Él. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, queremos entregar este momento en tus manos, queremos entregar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, Señor. Queremos decirte que queremos aprender más y más de ti. Queremos conocerte, sabemos, Señor, que tú con cada uno de nosotros nos expresas amor y misericordia. Gracias por este momento. Padre, que tu palabra caiga en tierra firme, en tierra fértil, en tierra que dé fruto, fruto para nuestras vidas, para la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, fruto y luz para el mundo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, les decía que el tema de hoy es debemos conservarnos en el amor de Dios. Días atrás, desde hace ya varios meses, vimos cómo es el amor de Cristo para con cada uno de nosotros y que Él nos amó primero y nos ha buscado y ha dejado todo por encontrarnos, por enseñarnos, por limpiarnos, por perdonarnos. Hemos visto la grandeza, la oportunidad de su amor y cómo es vigente en cada momento. Entonces hoy vamos a reflexionar un poco y yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos va a seguir llevando sobre debemos conservarnos en el amor de Dios. Entonces vamos a leer el texto principal es Judas 1, los versículos 17 al 23. Dice la palabra del Señor, pero ustedes, queridos míos, recuerden que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho, en los últimos tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Son ellos los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos míos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren bajo la dirección del Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Sean compasivos con los que dudan. A unos sálvenlos, sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros. Pero cuídense de ellos y rechacen hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. El Dios único, nuestro Salvador, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. Entonces les decía, mis amados hermanos, que el tema es conservándonos en el amor de Dios. ¿Y qué es conservarse? Conservarse significa mantenerse en buen estado físico o también una forma inmaterial. A veces escuchamos o nosotros mismos decimos, uy, es que no le pasan los años, se ve igual. A mí me ha pasado, me he encontrado con amigas que hace 10, 20 años no las veo y nos volvemos a encontrar y son exactamente iguales. El color del cabello, su cara, su forma de hablar, sus expresiones, como si nos hubiéramos visto ayer, la semana pasada. Es conservarse, es una forma inmaterial de mantenerse. También hablamos, se mantiene saludable, una buena apariencia a través del tiempo. A veces se buscan expresiones como que, oiga, a usted no le pasan los años, se envejece la cédula, pero queremos expresar que se ha mantenido, que se ha conservado, o a veces es una persona íntegra, desde que la conozco ha sido íntegra, siempre es muy recta, se mantiene.
No podemos decir, ay, es que la conocí antes de una forma y ahora es de otra, no. Nos expresamos que siempre ha sido una persona correcta, se ha mantenido, es muy fresca, es muy tranquila. Y encontramos también algunos sinónimos de conservarse, de mantenerse, por supuesto, preservarse, perdurar, guardarse, cuidarse, durar, subsistir y persistir. Pero, ¿para qué se conserva? Entonces, acá quiero hacer una relación con los alimentos. Los alimentos se conservan para incrementar su vida útil, para prevenir la contaminación microbiana y reducir el desperdicio. Sabemos que hay tiempos de cosecha donde hay mucha fruta y si no se recoge y se conserva, se pierde. Entonces, por eso están las frutas deshidratadas, los alimentos que se conservan en alguna sustancia química, las carnes. Se conserva también para garantizar que en esos momentos en que no hay cosecha se pueda mantener el alimento, porque nosotros nos estamos alimentando de manera constante. Entonces, por esto también es que se conservan los alimentos. Los alimentos se necesitan de forma permanente porque en esos momentos de escasez se puede requerir carne, pescado, entonces encontramos pescado seco, carne deshidratada, tomates deshidratados, algunas frutas secas, para que durante todo el tiempo de manera permanente se tenga el alimento disponible. Se conserva, ya les mencionaba que a veces en sustancias químicas, pero el frío también nos ayuda a conservar los alimentos, entonces por eso tan indispensable la nevera, porque cuando se compran alimentos se pueden dejar en el congelador por un tiempo y el alimento mantiene sus propiedades, no se envejece, no se daña, no se contamina y lo podemos usar y alimentarnos sin problema. También se conserva con algunos químicos, está el vinagre, está la sal, con algunos procesos de deshidratación, ya lo habíamos mencionado, y de estas diferentes formas se mantiene el alimento para cuando se requiere. Sabemos que hay momentos de escasez, entonces por eso es importante haber conservado el alimento, haberlo, también se conserva porque nos ayuda a ahorrar, no solamente a que no se desperdicie, sino a ahorrar dinero. Cuando la fruta o la verdura o la carne baja en producción, se vuelve más costosa. Entonces, si nosotros hemos conservado ese alimento, lo vamos a poder consumir y nos hemos ahorrado un dinero. Entonces, quiero hacer esta introducción, mis amados hermanos, y siento que es muy pertinente que la conservación la relacionemos con el alimento, porque nosotros nos debemos conservar y conservar ese alimento que Dios nos ha dado a nosotros para los momentos en que se necesita. Vamos a mirar entonces, retomamos nuevamente nuestro texto principal y el versículo 17 dice, pero ustedes, queridos míos, recuerden que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho, amados hermanos, acá es cierto que nosotros somos hijos de Dios. Partimos de esta serie sabiendo que Dios nos amó primero, que nos buscó, que nos encontró, que nos perdonó, nos limpió, nos está perfeccionando día tras día, que su Hijo, nuestro amado Jesús, vino a salvarte a ti y a mí. Y nos salvó y nos perdonó, pero también nos está llevando a la perfección en Él. Por eso es que debemos conocer más y más de Él, para parecernos a Él, para reflejar ese amor, la verdad y la misericordia que es Cristo Jesús. Y esto debe ser un proceso constante. Si nosotros dejamos que hoy y mañana y pasado no y volvemos, hay procesos, mis amados hermanos, que no parten del punto donde los dejamos, sino que nos toca volver más atrás. Por eso nuestro caminar debe ser permanente y constante de la mano de Dios, siempre mirándolo a Él. Entonces vamos a mirar, ese es nuestro punto de verdad. Partimos que somos hijos de Dios.
Les habían dicho: en los últimos tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Estamos en el mundo y esa es nuestra realidad. Una verdad, somos hijos de Dios. La realidad es que estamos en el mundo y en el mundo vemos personas burlonas y ya sabemos que ellos viven conforme a los deseos de su carne, a sus sentires, a los ideales de la carne, pero lo reflejan en la violencia y en la maldad que escuchamos en el mundo. Vemos las noticias y sabemos que están cargadas de violencia, de maltrato, de abandono, de falta de amor. Vemos las guerras, los rumores de guerra y este es un reflejo de la falta de Dios en los corazones. Están llenos de mentiras, de ansias de poder. Cómo a diario vemos que no les importa pasar por encima de otros, que no importa la escasez de alimentos, pero muchos tienen hambre y necesidad y otros tienen muchas riquezas. Los unos y los otros necesitan conocer de Dios. Esta es la realidad en la que vivimos. Hoy el Señor nos recuerda que debemos conservarnos en su amor. Tenemos una verdad y tenemos una realidad. La verdad es Cristo y la realidad es que tú y yo estamos en el mundo. Y en el mundo hay necesidades de Dios. Y en el mundo hay oscuridad. Y el Señor nos invita a que nos conservemos en su amor. ¿Por qué debemos conservarnos en el amor de Dios? Y allí en el versículo 19 dice que estos burlones son ellos los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Y en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Causan divisiones. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué debemos conservarnos en el amor de Dios? Porque debemos estar en unidad. Entonces vemos allí en Colosenses 3:14 que dice: por encima de todo, vístanse de amor porque es el vínculo perfecto. Dios quiere que estemos juntos y unidos en el amor de Él, porque el mundo causa división. Y hay un dicho que dice: divide y vencerás. El Señor, ¿a qué nos llama? ¿A qué nos invita? A que estemos unánimes, fuertes en Él. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso lo hemos vivido tú y yo, cuando estamos en armonía, en unidad, cuando estamos en esa unidad de Cristo Jesús, nos gozamos en Él. Y el Señor nos llama no a que estemos por momentos unidos, no a que estemos por momentos gozosos, sino de forma permanente. En Efesios 4:15-16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Esta porción me pareció muy especial y la voy a volver a leer, mis amados hermanos, porque siento que es muy clara. Nos pide que estemos en esa unidad que es el amor de Dios, es ese vínculo que nos une. Y nos dice el Señor que nos ayudemos en la función, en el rol, en la fuerza, en la experiencia que cada uno tiene, nos ayudemos unos a otros. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Nos invita a que crezcamos, no solamente que nos quedemos allí, el Señor me salvó, me perdonó y ahí me estanqué. No, Él nos está perfeccionando para que crezcamos. Y ese crecer es de manera conjunta, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos invita a que tú y yo crezcamos juntos, unánimes, en el amor del Señor. ¿Cómo vamos a crecer? Y entonces vamos a leer allí en Judas, dice, en Judas 20, pero ustedes, queridos míos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren bajo la dirección del Espíritu Santo. Y acá es muy importante que nosotros tengamos presente que debemos ser firmes en la fe, que la fe no es de hoy, no es del momento, no es de la necesidad, es permanente. Que si nosotros nos mantenemos en fe, sabemos que Dios es fiel, que ya nos dio la victoria. Entonces nuestra carne debe estar sujeta al Espíritu Santo y tranquila, descansada, reposando en que Dios nos ha dado la victoria y que la situación, por difícil, por imposible que sea para nuestros ojos, para Dios no lo es. Y nuestra fe sigue ahí, esperando en el Señor, tranquila, confiada, gozosa en Dios, sin desesperarse, mis amados hermanos, sabiendo que el Dios Todopoderoso nos ha dado la victoria. Tenemos que orar bajo la dirección del Espíritu Santo. A veces nosotros nos dejamos llevar en la oración por nuestro sentir, por nuestra angustia, y Dios nos pide que oremos bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, que puede haber angustia en esta carne, pero si es bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a tener paz y tranquilidad. Y en eso tú y yo nos podemos probar. ¿Quién más que nosotros para conocernos cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo Dios nos ha hablado? Nos pasa en la oración que podemos entrar angustiados, preocupados, tensos, pero cuando oramos sentimos esa paz, sentimos que ya la situación sigue, no ha cambiado, pero nuestro sentir está conectado con Dios. Y ahí podemos esperar que sea Dios haciendo su obra en la situación, pero también en mi corazón. La situación es una herramienta, es un medio que Dios usa para fortalecerme, para que yo también vea que estoy creciendo en Él o también pueda experimentar esa prueba donde puedo ver la obra que Dios está haciendo en mi vida. Dios no se queda quieto. Él de manera constante está obrando en tu vida y en la mía. La situación por la que Él nos pase es de bienestar para nosotros. Debemos estar firmes en la fe. ¿Y qué es estar firmes en la fe? ¿Qué es estar firme? Cuando una persona está firme, no se mueve. Puede pasar el mosquito, el zancudo, puede caer lluvia, puede estar haciendo sol, pero se mantiene firme, constante, no duda aunque vengan pruebas. Eso es estar firme en la fe. No, no hay tensión. Sí, está la presión, está la situación, está el mosquito que ronda, pero esa persona está firme. Y acá recuerdo mucho cuando hemos ido a esas presentaciones que hace el ejército y la policía, donde están firmes. Y puede estar haciendo sol, pueden escuchar ruidos a su alrededor y ellos se mantienen firmes. A veces tan firmes que parecen que fueran de mentiras, como estatuas. El Señor nos pide que nos mantengamos firmes en la fe, que no nos dejemos llevar por los comentarios, por el susurro, por lo que pueda estar sintiendo mi carne, por lo que puedan estar diciendo alrededor. Yo debo conocer de Dios para mantenerme firme, porque allí cuando conozco de Dios, cuando busco su palabra, sé lo que Dios tiene para mi vida, sé lo que Dios piensa de mí y sé lo que Dios puede hacer. Dios es un ser extraordinario y a veces nosotros lo bajamos al nivel nuestro, al ordinario. Y Dios es más grande, es el creador, es extraordinario y sobrenatural. Y asimismo actúa, mis amados hermanos. Entonces tenemos que ver en realidad a nuestro Dios, en todo su poder, en todas sus dimensiones, porque Dios obra en todo, mis amados hermanos. No es que Dios obre en lo espiritual y entonces lo físico lo deja a un lado. No,
Él obra de manera integral en cada uno de nosotros y sabe cómo nos trata a cada uno de nosotros. Y yo sé que tú me estás escuchando y sabes que Dios te trata siempre con amor y misericordia. Estar firmes es no solamente creer. Y acá el Señor me hablaba y recordaba muchos de los momentos difíciles que he pasado con Él. Porque no es solamente creer, es resistir, es confiar, es obedecer. Aunque todo venga contra mí, mantenerme llena de gozo y alegría. No ver la situación, sino verlo a Él. Cuando yo lo veo a Él, estoy creyendo, estoy resistiendo y estoy persistiendo en mi fe. Entonces, mis amados hermanos, es como ver un roble, lluvia, brisa, sequedad, y el roble se sienta ahí, fresco. Cuando vemos las veletas, las cometas se las lleva el viento y a donde vaya el viento se van, se enredan, caen, pero el roble se mantiene firme. El Señor quiere que nosotros estemos firmes en nuestra fe, en quién hemos confiado, a quién hemos creído y a quién confesamos con nuestra boca. Si ustedes recuerdan el domingo, nuestra hermana nos recordaba que a veces eh, estamos pasando una situación y entonces nos llenamos de miedo y angustia. Dios quiere que nosotros estemos firmes. Y cuando nosotros estamos firmes, estamos llenos de paz, gozo y alegría. Y podemos transmitir al mundo eso. Y podemos producir sed, mis amados hermanos. Pero si nosotros estamos como está el mundo, comiéndose las uñas y angustiado por la situación que se escucha en las noticias, no estamos tan firmes en nuestra fe. Y Dios quiere que nosotros lo reflejemos a Él, porque es la forma en que podemos reflejar que nos estamos conservando en el amor de Dios. Recordemos que el Señor quiere vernos unánimes, llenos de gozo y alegría. Cuando leemos en Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y si nosotros estamos viviendo la prueba, nos parece difícil hacerlo. Pero si disponemos en ese momento de prueba nuestro corazón a Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor obra en cada corazón y Él nos llena de gozo y alegría. Entonces dispongámonos, mis amados hermanos, no comparemos la situación que vivimos con la situación de otros. A veces es fácil decir, lo dice porque no está pasando por la situación que yo estoy pasando. Como no pasa por esa situación, por eso es fácil decirlo. Y te lo digo porque lo viví en algún momento. Pero cuando dispuse mi corazón a, a dejarme llenar de gozo del Señor, porque no es que yo me llene de gozo, es que el Señor me llena de gozo. Y es decirle eso, Señor, a mí me cuesta, me es difícil en esta situación. ¿Cómo me lleno de gozo? Yo no sé Él cómo lo hace, pero Él te llena de gozo. Solo quiere que tú te dispongas y Él lo hace. Entonces, mis amados hermanos, esa es una forma de estar firme, porque si viene la prueba y decae nuestra fe, si viene la prueba y nos llenamos de angustia, o como decía la hermana el domingo, ¿será que Dios puede hacer esto? Bueno, Él puede hacer muchas otras cosas, Él ha hecho en mí, pero es que esto sí es imposible. Pero es que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Es el dueño de todo, es el creador, es el que te dio la vida, el que me dio la vida. Entonces a Él recurro, a mi papá. ¿Y cómo no hablarle a mi papá y cómo no decirle, me siento así, papá, me siento débil, siento que esto para mí es muy grande, pero para ti no lo es, porque igual tengo que reconocer la grandeza de mi Dios. Tengo que reconocer que estoy en los brazos de mi papá, que estoy bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos pide que estemos firmes, firmes en nuestras pruebas, llenos de gozo, no, ni siquiera llenos de gozo, de sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Y este es un llamado que Santiago nos hacía y nos hace hoy el Señor.
¿Van a haber pruebas? Sí, las van a haber, pero las vamos a pasar de la mano de nuestro Padre. Él ya nos ha dado la victoria a través de Jesucristo. Entonces, Él quiere que descansemos en Él y que el sumo gozo esté en tu corazón y en el mío. Y así lo reflejamos, Señor. Así reflejamos a Dios cuando estamos llenos de gozo y alegría. Estar firme también es obedecer, actuar según la fe, no solo el sentir. La fe sin obras es muerte. En Santiago 2:17 nos dice el Señor, este es un proceso constante. Entonces mi fe se refleja en las obras. Mi fe se refleja en mi actuar. Mi fe se refleja en el hablar. Mi fe se refleja en mi semblante. Qué bueno llenar de gozo, una sonrisa. Pero, hermanos, el mundo, la realidad es que el mundo está lleno de tristeza, de violencia, de oscuridad y pasan por pruebas. Y si nosotros pasamos por pruebas y nos comportamos igual, ¿cuál es la diferencia? No, en nosotros está Cristo Jesús. Un buenos días, una sonrisa. Vemos muchas palabras motivadoras y las encontramos y a veces las compartimos, pero Dios es más que palabras. Dios es un Dios de hechos, de acción, de transformación real de adentro hacia afuera. Entonces yo debo reflejar el que está dentro de mí y ese es Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, este es un proceso constante, no es que en el momento que no hay prueba, entonces hay gozo y alegría y en el momento de la prueba hay tristeza y comportamiento como cualquiera del mundo. No. Cuando nos conservamos, nos mantenemos en la fe. Entonces, en 1 Corintios 11, 6, 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mis amados hermanos, el esfuerzo seguramente es en que yo pueda dejar lo que está sintiendo mi carne y decirle, papá, te entrego esta angustia, te entrego esta situación donde me están diciendo que las puertas se cierran, te lo entrego a ti, tú obras. Si la puerta se cierra, estaba de ti que se cerrara. Si aunque para todo el mundo la puerta se cierra, tú la puedes abrir, así lo creo, Señor. Pero que seas tú obrando. Y Dios obra, mis amados hermanos. Entonces hay paz y tranquilidad en mí, porque sé que mi papá es el que está obrando, es el que está haciendo la obra. Colosenses 2, 5, 7 también nos dice, firmes en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es decir, mis amados hermanos, que no es hoy que estamos escuchando que debemos estar firmes en nuestra fe. Ya no lo habían enseñado. Y acá también lo dice Colosenses. Y lo hemos escuchado, mis amados hermanos. El Señor hoy quiere que nosotros recordemos para ponerlo en acción, en obra en nuestras vidas. Sabemos que Dios es el que obra en nosotros, pero Él quiere un corazón dispuesto, un corazón que escucha su voz, un corazón que se refugia en sus brazos, un corazón que se deleita estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra de sus alas, sabiendo que estamos allí en el hueco de su mano y nos protege y nos cuida y nos provee. Efesios 6:16 nos dice sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Cuando nosotros tenemos fe, esa fe firme es como un escudo donde sabemos que no puede pasar nada. El dardo del maligno no nos va a tocar porque es Cristo el que me está cuidando. Es Dios el que me está protegiendo. Entonces, estoy tranquila. Mi fe me cubre. Mi fe me está protegiendo. La fe firme es como un escudo. Para estar firme se necesita conocer la palabra. Porque si yo no sé Dios qué me está diciendo, si yo no conozco a mi papá, yo no voy a saber que mi papá es el Todopoderoso, que no hay nada ni nadie por encima de él, que su amor es tan grande
que no puedo estar ni debajo ni encima, ni salirme por un ladito, por una rendija, porque su amor va más allá. Entonces yo estoy tranquila y ese escudo me protege de cualquier dardo, porque la realidad es que en el mundo hay maldad y esa maldad quiere venirse contra los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios están protegidos por esa fe firme en que están confiando en el Todopoderoso, en nuestro Padre Celestial. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, nuestra fe es como una dieta de nada. Porque ¿qué estamos comiendo si no conocemos a Dios? Cuando yo conozco a Dios, yo sé que Él es todopoderoso, que Él me creó, que antes de estar en el vientre de mi madre, ya Él me tenía un plan, ya me conocía, ya me amaba, ya me había creado y me había dado la victoria. Había creado un plan de vida para mí, que Él es el Todopoderoso, que es un Dios extraordinario, que lo que hay en este mundo es natural, pero que Él es sobrenatural. Mis amados hermanos, si yo conozco la palabra de Dios, sé en quién estoy creyendo, sé a quién he confesado con mi boca, sé a quién creo en mi corazón y sé que pese a la situación por la que me pase, la victoria ya la tengo y voy a seguir creciendo, porque nuestro vivir no es para quedarnos en esta tierra. Nadie lo ha hecho y Dios no nos dejó acá para eternizarnos en la tierra. Todos vamos a partir y hay una eternidad. Yo quiero la vida eterna. Por eso debemos trabajar para ella. Por eso debemos trabajar en nuestra fe. Y nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, para conservarme en el amor de mi Dios, yo debo conocerle. Debo saber quién es Él. Debo oler a Él. Debo hablar como Él habla. Debo actuar en las diferentes situaciones como Él lo haría. Y ahí es donde debemos esforzarnos, porque no es fácil. Nuestra carnecita quiere hacer lo contrario, pero ya sabemos de Dios y esa es la verdad. Conocemos la verdad en Cristo Jesús. Entonces debemos esforzarnos para mantenernos, para conservarnos en el amor de Dios. La fe se basa en el conocimiento de la verdad y la verdad está en las Escrituras. La fe no surge de manera espontánea. La fe viene por el oír. Hemos escuchado la palabra de salvación, hemos confesado, hemos invitado a Cristo a morar en nuestro corazón. Entonces ahora vamos a alimentar esa fe y debemos meditar en la palabra, leerla primero, leerla, meditarla, reflexionar, aplicarla. Porque de nada nos sirve. Yo conozco muchas personas que recitan versículos y a veces digo, uy, tan chévere. Pero el Señor me trae, a cada uno nos lleva en un crecimiento y en una enseñanza. Pero a veces cuando escucho que se sabe el versículo, pero su vida está distante a obrar el versículo, ¿de qué nos sirve, mis amados hermanos? No nos sirve de nada. Rico poder combinar las dos cosas, poder aprenderse el versículo, pero vivirlo. Si por alguna razón no te sabes el versículo, vívelo, porque hoy Dios nos está enseñando. Y entonces sobre la enseñanza es más fácil recordar el versículo, porque se puede saber la buena doctrina, pero si no hay amor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que mi fe tenga el versículo de memoria y no la obra? Tengo que combinar la palabra y tengo que combinar las obras, mis acciones. Y mis acciones hablan de cómo está esa obra. ¿Y quién mejor para conocer las acciones que nosotros mismos? Sí, seguramente en algún momento el que está cercano, en el colegio, en la casa, en el trabajo, en el Transmilenio, el vecino, puede conocer una obra mía, pero tú y yo conocemos de fondo cómo son nuestras obras, que sean conforme a,
al nivel de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos hoy. La fe se basa en el conocimiento de la verdad de las Escrituras, no surge de manera espontánea, toca alimentarla. La fe tenemos que construirla, crecerla, activarla con la palabra. Y lo más importante, para que no lo olvidemos, mis amados hermanos, es que la palabra no solamente es para memorizarla. La palabra es para que la vivamos, para que la actuemos, para que obremos conforme a la palabra. Esto es lo más importante. ¿Para qué? La fe se prueba en la crisis. En Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, mas sin embargo es probado con fuego, sea hallada en alabanza, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús el Cristo fuere manifestado. Mis amados hermanos, que nuestra fe esté creciendo de manera constante, que llegó la prueba, pasamos esta prueba y la otra con sumo gozo. Así nos dice el Señor en la palabra, orando bajo la dirección del Espíritu Santo. En 1 de Juan 5, 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios responde cuando la oración está alineada con su voluntad. Y para saber cuál es la voluntad de Dios, tengo que ir a la palabra, tengo que leerla, tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y así van a ser las oraciones. Y no podemos decir, es que yo estoy pensando una cosa y Dios tiene algo contrario a lo que yo estoy pensando. Eso puede pasar, pero si yo estoy conociendo la palabra de Dios, voy a ir en la misma línea. O le puedo expresar, Señor, papá, yo quisiera esto, pero mira que es contrario a tu palabra. Quítalo de mi vida, sujeta mi alma a tu Santo Espíritu. Y caminamos llenos de gozo y alegría, mis amados hermanos. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseñó a pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor nos dice, estad firmes en la fe. Y también nos dice, orando bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya sabemos todas las bendiciones y todo lo que tenemos que hacer para que nuestra fe sea firme, crezca, fuerte, para llenarnos de gozo y alegría cuando pasemos donde estemos, con mucho, con poco, en escasez, en abundancia, estamos llenos de gozo y alegría. Dios no falla, mis amados hermanos. Dios no nos dice esto para tenernos tristes, deprimidos. No, Él nos quiere llenos de gozo y alegría porque tiene un plan precioso para tu vida y para la mía. Ahora estamos viendo que todo va a ser nuestra oración bajo la dirección del Espíritu Santo. Y vemos ese ejemplo cuando el Señor Jesús decía, hágase tu voluntad, así en el cielo, también en esta tierra. Y lo decía Jesús, el Hijo de Dios. Nos enseñó que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, yo tengo que leer su palabra. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra oración debe ser direccionada por el Santo Espíritu de Dios. En Judas, el versículo 21 dice, consérvese en el amor de Dios. Este es nuestro versículo central. Pero traemos toda la trayectoria de cómo es que debemos hacerlo. ¿Para qué debemos hacerlo? Consérvese en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos dará la vida eterna. Ahí es donde nosotros debemos trabajar para la vida eterna y ya estamos trabajando en ello. Cuando nuestra fe crece, está creciendo para la vida eterna.
Cuando conocemos de Jesucristo, estamos trabajando para la vida eterna. Sean compasivos con los que dudan, a unos sálvenlos sacándolos del fuego y tengan compasión de otros, pero cuídense de ellos y rechacen hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. ¿Para qué debemos conservarnos? Mis amados hermanos, hemos visto que nosotros debemos conservarnos porque en la realidad, en este mundo en que estamos, necesitamos estar fuertes y firmes en el amor de Dios, en la fe, bajo su protección. Debemos conservarnos en el amor de Dios, porque el mundo quiere destruirnos, el mundo quiere contaminarnos, el mundo nos quiere ver tristes, amargados, con pensamientos distantes a los pensamientos de nuestro amado Dios, pensamientos distantes a la vida. Pero el Señor nos recuerda que nuestra fe debe estar firme, confiados en Él. ¿Cómo debemos conservarnos? En la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios. Si nosotros conocemos de Dios, podemos tener esa palabra lista en nuestra mente, en nuestra boca, cuando venga la situación difícil, cuando venga la prueba, cuando se presente alguna situación que requiera la palabra. La tenemos acá, la tenemos para pensarla, para expresarla y para vivirla. Nos conservamos en el amor de Dios porque, ¿para qué? Para la vida eterna. Vamos ahí en Judas, en los versículos 24 y 25 dice, el Dios único, nuestro Salvador, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan. Pero para eso yo debo conservarme en el amor de Dios para no caer y para presentarme sin mancha y llena de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Mis amados hermanos, ¿para qué nos conservamos? Para la vida eterna. Nosotros acá pasamos ciertos años y ahora los tiempos de vida son más grandes, son más allá de los 100. Ya vemos con más frecuencia personas que pasan los 102, los 105 años. Ya el Guinness Record de tener 100 años hace muchos años quedó atrás porque hay personas que viven más. Pero estos años el Señor no los tiene para que vivamos tristes, amargados. No, el Señor nos está diciendo que vivamos llenos de gozo y de alegría, de sumo gozo. Pero ese tiempo no es para quedarnos acá, es para que trabajemos para la vida eterna. Me conservo en el amor de Dios para llegar a su presencia, para pasar las pruebas, para estar viviendo con Él. Pasado este tiempo en la tierra, tener la vida eterna. Y la trabajamos desde ya, no es que la vida eterna es cuando me muera y no. La vida eterna la trabajo desde ya, porque hay una eternidad para todos. Y Dios quiere que para todos sea una eternidad en vida en Él. Al sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el mundo quiere la división, quiere que nos dejemos llevar por los instintos de la carne. Y las noticias nos muestran cómo muchos se dejan llevar por esos instintos y hacen daño a otros y a sus vidas, porque el que está haciendo daño también tiene un daño en su corazón. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo, esperar la misericordia del Señor. Y el Señor tiene gran misericordia para ti y para mí. Entonces, mis amados hermanos, ya hemos visto por qué debemos conservarnos. Debemos conservarnos en el amor de Dios, porque el mundo nos quiere destruir, el mundo nos quiere divididos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Si usted se conserva leyendo, conociendo de mí, aumentando la fe,
orando conforme la voluntad de Dios, vas a estar lleno de gozo y alegría. ¿Para qué? Para poder frentear las diferentes situaciones, las pruebas, mis amados hermanos. Si yo no conozco de Dios, si yo no sé que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios de los imposibles, pues en el momento de la prueba no me van a alcanzar las uñas, mis amados hermanos. Me voy a dejar llevar por la angustia, por la desesperación. Pero yo tengo un Dios en mi corazón y Él me llena de gozo y alegría. Por eso debo conservarme para que en el momento difícil, si es para mí, pueda tener ese alimento sólido, ese alimento que no ha perdido sus propiedades, ese alimento que me nutre. Por eso debo conservarme en el amor de Dios. Para conservarme en el amor de Dios, yo debo conocer de Dios. Y Dios usa muchos métodos para tratarnos. Dios trata a sus hijos primero a través de su palabra, de la Biblia, de la creación. Él nos muestra su grandeza, de la conciencia. Porque sí, mis amados hermanos, hay personas que no conocen de Dios, pero todos sabemos qué está bien y qué está mal. Cuál es la puerta del bien y cuál es la puerta del mal. También conocemos de Dios a través de la provisión, a través de las circunstancias. Dios provee de manera sobreabundante. Hay circunstancias de escasez en las que Dios nos enseña y nos muestra su grandeza y su poder. Y también a través de la acción del Espíritu Santo. Y lo hemos visto y lo hemos vivido. El Espíritu Santo nos acompaña, nos guía, nos protege. También veíamos el domingo que hay situaciones en las que vemos la protección de Dios. Pero todos los días el Señor nos está protegiendo. Y seguramente no lo vemos. Nos hemos acostumbrado a esa protección, ese cuidado tan grande que tiene nuestro Padre con nosotros, que se nos volvió costumbre, se nos volvió parte de... Pero todos los días, mis amados hermanos, en este mundo Dios nos está cuidando y nos está protegiendo. A través de estos diferentes medios, Dios nos conserva. Dios busca guiar, corregir, consolar, revelarnos su gran amor, a formar nuestro carácter. Porque conservarme en el amor de Dios es tener el carácter de Cristo, no el del mundo. El mundo dice que el que grita, el que a veces es agresivo con las otras personas, dice, uy, es que tiene un carácter, tiene carácter. Mis amados hermanos, el carácter de Cristo es firme en fe, orando siempre bajo la voluntad del Padre Celestial. Las formas que Dios tiene para conservarnos el amor también es a través de la conciencia. Hay intranquilidad, hay una convicción internamente nos dice qué está bien y qué está mal. Siempre hay un consejo. Dios pone ministros en la iglesia, hermanos, hermanas, que nos aconsejan. A veces no hemos contado nuestra situación, nuestra condición, nuestra necesidad, y hay una palabra de consuelo. ¿Y quién la trae si no es nuestro Padre? Todas estas expresiones de amor del Señor, Él las usa para conservarnos en su amor. La palabra, la provisión, el conocer de Cristo Jesús. Cristo nos reveló la forma definitiva en que nosotros debemos caminar de la mano del Padre en todo momento y en todo lugar, sabiendo que Él tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y es un plan perfecto, es un plan bueno, es un plan de vida y de vida eterna. Si yo sé y estoy convencida de que ese es mi plan, voy a buscar conservarme en el amor de Dios. No me voy a dejar llevar por el susurro del enemigo, por las murmuraciones. No, ¿qué dice mi Padre? Estoy presentando esta situación. ¿Qué dice tu palabra? El Señor, a través de la naturaleza de su creación, nos muestra su poder. El hombre es limitado y aún así Dios le ha dado la capacidad de entender, de conocerle, de expresarse Él
en su infinita misericordia. Él no tiene límites, mis amados hermanos, nosotros los tenemos, pero Él en su misericordia nos permite conocerle y es a través de su creación. El consejo sabio. Dios también nos permite conservarnos en su amor a través de sueños, de señales. No nos debemos dejar guiar por esto y debemos conocer de Dios para saber si el sueño es de Dios o es una pesadilla o es un alimento que nos cayó pesado y entonces estamos teniendo estos sueños. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos el que nos está hablando. Debemos siempre buscar la voluntad, la dirección del Espíritu Santo de Dios. El trato de Dios se caracteriza, este trato de conservarnos en el amor de Dios. Mis amados hermanos, parte del amor y se mantiene en el amor. Dios nos forma y nos guía y es a través de conservarnos en Él que tenemos las propiedades, las características de Cristo en cada uno de nosotros. Dios nos ayuda a que todo lo que vivimos nos enseñe de Él, nos muestre de Él. Dios quiere que crezcamos, Dios no quiere que quedemos en el punto en que lo invitamos a morar en nuestro corazón. Éramos niños, chiquiticos. Dios quiere que crezcamos, gigantes. A cada uno nos tiene un alto referente, Cristo Jesús. Y es a Él a quien debemos buscar parecernos día a día. En la situación difícil, ¿cómo obraría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Y ojalá podamos tener esto siempre presente, mis amados hermanos, porque nos vamos a contener a que sea la carne la que se manifieste y que se exprese Cristo Jesús en la situación, en el contestar o en el quedarnos callados. Mis amados hermanos, ya vamos dando cierre a esta serie de Conociendo del amor de Cristo y del tema de hoy, conservarnos en el amor de Dios. Recordamos seguramente muchas de las enseñanzas que Dios nos ha traído en estos meses y en verdad para mí fue una bendición muy grande poder cerrar esta serie conservándonos en el amor de Dios. Tenemos todos los motivos, todas las razones para mantenernos en su amor. Dios es un Dios amoroso, misericordioso, grande, todopoderoso. Y Él es así con todos, no con unos, no con algunos, no, contigo, conmigo, con todos. Pero para eso tenemos que reconocerle como Dios. Tenemos que confesarlo, tenemos que conocerle más y más. Tenemos que leer la palabra. No es suficiente, mis amados hermanos, con el devocional, que es necesario, pero tenemos que buscar conocerle más y más a Él, para parecernos más y más a Él. Entonces, mis amados hermanos, vamos ya a hacer nuestra oración de cierre de este tema. Este tema continúa en tu corazón y en el mío, porque Dios sigue obrando. Padre, te damos gracias por este día, por esta noche, Señor, por este momento en que tú nos permites conocer más de ti. Tú nos llamas a que aumentemos nuestra fe, a que obremos, Señor, te dejemos obrar, buscándote, reconociéndote, sabiendo que tú eres el que haces la obra, que quieres un corazón dispuesto a que tú continúes haciéndonos crecer, Señor. Queremos trabajar para la vida eterna y sabemos que tú tienes cuidado de todo y de cualquier situación por la que estemos pasando en este momento. Lo has tenido antes, lo tienes ahora y siempre lo tendrás, Señor. Reconocemos que tú nos cuidas a cada uno de nosotros y reconocemos, Señor, que queremos aprender más y más de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que esta semilla quede sembrada y de fruto en abundancia para nuestras vidas, para la vida de nuestros familiares, para la vida del que tú pongas alrededor nuestro, al frente y necesite esa palabra. Que el conservarnos en amor en ti, Señor, es tener tu palabra en nuestra boca para poder, Señor,
ser luz y testimonio para muchos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, que tengan una feliz noche, un feliz día, porque igual sé que nos están escuchando en diferentes partes del mundo y puede que acá sea de noche, pero allá donde tú estás, puede ser la mañana o la tarde. Bendiciones, que la gracia y el amor de Dios sean siempre en tu corazón. Adiós.